Hola, hola, hola. Gracias por vernos en un capítulo más de Háblame de ti. El día de hoy estoy no contenta, sino lo que le sigue, porque tengo aquí conmigo a un hombre al que yo personalmente admiro muchísimo, que a mí me ha apoyado mucho en mi camino de crecimiento personal. Es coach, hace un buen de cosas. No te puedo explicar todo lo que hace ahorita que él nos cuente un poquito de su vida, pero está dedicado al desarrollo humano, al desarrollo empresarial, es especialista en muchísimas cosas y es para mí un verdadero placer presentarte a Eduardo Day, mejor conocido como Day. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, súper agradecido porque siempre en tu espacio me siento en familia. Digo, aparte de que evidentemente amo, respeto y admiro muchísimo a toda tu familia. Siempre ha habido una relación de amor súper bonita. Muchas gracias. Gracias por acceder a estar aquí. Desde hace ya rato tenía ganas de invitarte, pero no me animaba, así que me siento contenta de haber dado ese paso y tenerte aquí conmigo en este espacio que Estudio Satélite nos presta y que aparte pues nuestros amigos de Café 200 Grados nos patrocinan, así que eso está súper padre. Maravilloso. ¿Por qué no me querías invitar, grosera? No es que no quería, la verdad tenía como de, híjoles, me va a decir que no. Pero ya que estamos un poquito más avanzados, Sí. me siento muy contenta de tenerte aquí, de conocer un poquito más de lo que es el ser humano dentro del entrenador de... ¿No? Porque sé que como entrenador eres espectacular y sé que has marcado millones de vidas, pero me gustaría saber de dónde viene eso, ¿no? ¿Qué te motiva a hacer todo eso que tú haces? Entonces, ¿qué te parece si empiezas a platicarnos un poquito de a qué te dedicas? Ok. Bueno, hola a todos. Y creo que respondiendo a la primera pregunta, el amor, ese propósito de vivir con la locura de que la mayor cantidad de familias en el mundo puedan encontrar hermosos regalos en la vida y que de una forma u otra el cosmos, el universo o Dios me permita ser un canal de trabajo para todos. Híjole, para mí es un regalo divino y el aprendizaje siempre va a ser mutuo, ¿no? Decimos que los quiebres, el quiebre es un concepto en coaching, ¿no? En el cual el quiebre siempre es mutuo. Entonces, esta unicidad es una gasolina constante y continua en mi vida. Y ya desde varios años. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó de empezar? De empezar en el principio. En el comienzo del inicio. Bueno, algo ocurrió a los 14 años en mi vida. Pero bueno, sabes que si me echo un clavado más atrás, a los 5 añitos estábamos en Acapulco. Mi abuelo paterno administraba un hotel en Acapulco y yo tenía 5 años, como mencionó, mi abuelo y yo estábamos solos en la noche en la terraza del hotel y de pronto él estaba con la barbilla recargada sobre la mano. Yo estaba jugando con un carrito y veo que le escurre una lágrima, ¿no? Por la mejilla. Entonces le tomo la mano a mi abuelo y mi abuelo estaba tan conectado con su desahogo, yo sentía como algo de dolor, no sé. Y le tomo la mano a los 5 años y mi abuelo hace, ¡ay, hijo! Y le digo, abuelo, todo va a estar bien, abuelo. Todo va a estar muy bien. Entonces mi abuelo suelta la carcajada. Pensé que había llorado más. No, suelta la carcajada, me abraza y me dice, hijo, claro, por supuesto. ¿Cómo no se me había ocurrido? Pues todo va a estar bien, ¿verdad? Pues al fin es bien fácil. Entonces, total que durante un par de años mi familia platicaba mucho la anécdota del niño de 5 años que motivó al abuelo en un momento, en un instante. Yo creo que después de 2 años de estar contando la misma anécdota, ya la familia estaba harta del mismo, ya hablando otra cosa, ¿no? Pero yo recuerdo que ahí, justo a los 5 años, yo tomé una decisión y para mí la sensación fue tan bonita que pensé, algún día me voy a organizar para decirle a la gente, todo va a estar muy bien. ¿Cómo la gente hoy en día necesita escuchar eso aparte, ¿no, Dey? Sí, creo que sí. O sea, en la circunstancia en la que estamos,
que estamos ya más de salida que de entrada, yo creo, yo espero, yo tengo fe. Pero ¿cómo la gente necesitaría escuchar eso? Todo va a estar bien. Fíjate que sí, pero también ahora en esta época pandémica, a ver, aún en una época no pandémica mundial, ¿cuánta gente generó su propia etapa de crisis complicada? Sin pandemia, sin importar la década y sin importar ni siquiera el siglo. Nada más que esto se convirtió en un tema colectivo. Pero entonces, de forma individual, ¿cuántas en una cosmovisión individual, digamos, cuántas ocasiones la gente ha vivido sus propias pandemias? Claro. Y lo más interesante es que ahí, cuando estamos viviendo un momento de complejidad, pareciera que estamos solos. Entonces, O al menos así nos sentimos. y nos sentimos en un desequilibrio, pero tal cual tal vez lo es, porque toda la gente sigue progresando y cuando es de forma individual, esa etapa como pareciera pandémica, de complicación, me refiero a alguien que se está divorciando y que está en una situación en la cual está doliendo muchísimo, que perdió su empleo, que se fue a la quiebra. ¿Cuántas veces ha ocurrido algo así? ¿No? Incluso en la historia, cuántas etapas de guerra. Y pareciera que lo que estamos viviendo de forma colectiva, ¿cuántas veces se ha vivido de forma individual? Nada más que en esas ocasiones, literal, están en una sintonía de soledad, Sí, porque no es todos, notorio. todos siguen con su vida. Ahora es colectivo. Entonces, dado que es colectivo, tal vez no hay un desequilibrio, no hay un... Porque como es colectivo, entonces todos están en una Sabemos que estamos todos juntos en esto. sintonía muy similar. Entonces, es Cierto. más fácil, creo, negociar. Es la energía. Están aquí los... El cosmos está El haciendo lo cosmos suyo. está haciendo su chamba. ¿En cuántas ocasiones podríamos negociar como ahora se puede negociar con proveedores, clientes, incluso con los arrendatarios? Es complicado cuando es individual la crisis. Claro. Y cuando la crisis es colectiva, surge este momento de hermandad, surgen estos instantes de apoyo, de servicio, de contribución. O sea, a lo que voy con esto es que... Como lo que pasó en el temblor del 2017. Claro, Estamos todos en lo mismo. y en el del 85. Bueno, ahí yo no vivía todavía. Pero sí, igual, es la misma circunstancia. Sí, y aquí estamos hablando de algo regional, nacional, mexicano. No, sí, ahorita estamos hablando a nivel mundial. Pero si hablamos a nivel mundial y si hablamos de cuántos terremotos ha habido en otros países y evidentemente, cuántas pandemias ha habido en la historia, cuántos conflictos sociales ha habido en la historia. Entonces, ahorita podemos nosotros decir que pareciera que estamos cargando el mundo, ¿no? Pero tal vez la cosa no está tan complicada porque es colectivo. Claro. No sé si me estoy Porque estamos expresando. cargando el mundo todos juntos, no solitos. Exactamente. O sea, pesa más cuando cargas el mundo solo en tus hombros, a que si lo estás cargando con otros millones de personas. Exactamente. Entonces, las aperturas de apoyo, las aperturas de corazón, las aperturas de... Es más, la empatía Es lo es que muy te iba a decir. simple. La empatía es mucho más sencilla, porque entonces Súper simple. no es necesario ponerte en el zapato del otro porque ya estás. Totalmente. Entonces, no sé si realmente sea una crisis, porque no hay un desbalance, estamos todos balanceados en la misma sintonía. Sí, pero de todas formas creo que dentro de la misma crisis ha habido microcrisis. Claro, por Entonces, supuesto. de todas formas creo que esa frase que tú le dijiste a tu abuelo a los 5 años es una frase que el día que lo digas siempre va a haber alguien que la va a necesitar escuchar. Sí, y todo va a estar bien, siempre y cuando también tú estés dispuesto a que lo sea, ¿no? Porque a veces siento que como adultos somos retercos en que las cosas deben estar bien complicadas, bien tóxicas y que todo debe ser un dolor constante y continuo. Si soltamos esa terquedad, ¿sabes? El aprender y aprender, ¿no? Aprender y aprender con H en medio y dos es muy distinto. Aprender simple de crecimiento, entendimiento y conocimiento versus aprender de aprehensión. Entonces, a veces creo que el juego está en desaprender. O sea, en soltar. A medida que desaprendemos, a medida que soltamos, creo que las cosas se ponen bien ligeras, aún en momentos de crisis. Voy a desaprender, entonces requiero cambiarme de casa, voy a desaprender mi casa. Requiero incluso desaprender las creencias de que la gente no debe de fallecer, no debe de trascender, y me uno a la vida de una forma de amor, contribución, y quien aún está en la tierra, mantener los espacios de lo que aprendí.
Claro. Sí, sí, sí. de lo que aprendí que tal vez no hice. Sí. Entonces, como que las dos palabras, ¿no? Me pueden llevar a un equilibrio muy interesante de sintonía. Fíjate que ahorita que compartes eso, antes de empezar a grabar te decía que uno de mis más grandes aprendizajes de la vida los aprendí, bueno, lo aprendí o lo adquirí gracias a algo que tú me dijiste. Y tiene que ver con eso, con el rollo de generar dolor. Yo siempre decía que, o yo le pedía a mi mamá en ese momento que me dejara caerme para que yo aprendiera. Y tú me contestaste que no siempre es necesario caerte o que te duela para poder aprender. Yo creo. Y fue uno de mis aprendizajes más grandes y me lo repito constantemente, porque yo todavía soy de esas personas complicadas que les encanta generar dolor en su vida. Y la gente no cambia, entonces así soy. Simplemente he aprendido a desaprender esa parte. No, y además no invalidar el dolor, o sea, Claro. validar lo que me duele, porque, a ver, no, yo creo que no llegamos a la Tierra para sobrevivir. Yo creo que llegamos a la Tierra para vivir, porque si no, entonces, ¿por qué existe el arte? Por qué existe la música, la pintura, la danza, Que son La- cosas para disfrutarse. la poesía y muchísimo de el desarrollo artístico es gracias a causar mi dolor, De hecho. no evadir mi dolor. Entonces, gracias a mostrarme desde un espacio vulnerable, soy ser humano, no soy un robot, no soy un títere. Entonces hay gente que dice, ya tengo un alto nivel de conciencia, entonces debo siempre ser feliz. No, y no. siempre soy feliz, siempre soy feliz, siempre soy... Entonces, eso también puede generar un estrés. En la 100%, yo estoy de acuerdo con eso. Porque aparte, muchas veces como coaches nos ven y nos dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué tú estás así? ¿Por qué no puedes salir de esta? "Oh, porque también soy un ser humano, o sea, y a lo mejor a veces tardo más tiempo en salir, ¿no? Y me recuerdo también ahorita a Odín Perón, Ajá. en una de sus obras, él al final trae una piedra, y él dice que su mamá le decía que pusiera la piedra, para que no es una piedra, que puede sentir, que puede llorar, que puede querer, que puede amar. Entonces, justo es eso, o sea, yo siempre estoy a favor de, ¿quieres llorar? Llora. Claro. Mejor no te quedes ahí toda la vida, pero llora. O sea, siente ese dolor y si a veces tienes que sentirlo más, provócatelo para que puedas soltarlo todo. Claro, ¿no? Y tienes derecho a enojarte, tienes derecho a sentir tristeza, ¿no? O sea, y de hecho, gracias a esa vulnerabilidad, tal vez alguien con un alto nivel de conciencia no significa que nunca se enoje, que nunca Claro. esté triste. Tal vez alguien con un alto nivel de conciencia es alguien que se lo permite, pero también, así como tenemos derecho a tropezarnos, tenemos el mismo derecho a ponernos de pie. O sea, Yo diría que tenemos esa misma soltar. obligación. O sea, tenemos derecho a tropezarnos, pero tenemos la obligación de volvernos a parar. Pues sí, bueno, ahí me meto en un problema de concepto. Bueno, pues Porque a lo mejor nunca estamos obligados tampoco. ¿No? Claro. Pues si hablamos de una brutal libertad de ser humano, tampoco estoy obligado a ponerme de pie. Tal vez tengo la oportunidad de estar consciente, a soltar mi enojo, y tal vez requiere un mecanismo de desahogo, sin lastimar a nadie, sin lastimarme a mí. No, porque hay una diferencia muy grande entre un paliativo y un desahogo. Entonces, un paliativo es, voy a comerme 40 pizzas para desahogarme, voy a tragarme 3 botellas de tequila, me voy voy a a hablar. bajar en el periférico a golpear con alguien, porque con eso me voy a desahogar. Eso es un paliativo. Y aparentemente pareciera que me siento bien, pero no, al final de cuentas a mi inconsciente no lo puedo engañar y al ratito voy a estar pagando el precio. Y ¿para qué dañé a alguien más y para qué me dañé yo? Claro. Y un desahogo, restar, desahogo, resto ahogo, tal vez con llanto, haciendo ejercicio, pegando una almohada, gritando hacia afuera y hacia arriba. O ¿no? hablando. O hablando, pero no estoy lastimando a nadie, ni me estoy lastimando yo. ¿No? Entonces, cuando entiendo que en un desahogo realmente exprimo hacia afuera, y tal vez tengo un momento de desahogo, y al siguiente momento entiendo que todavía no acabo de desahogar, pues vuelvo a desahogar. Y la velocidad con la que brinco de un momento que me puede desarmonizar o desarmonizar a otros, y brinco a una estadía o a muchos momentos ya continuos de armonía, tal vez ese es el alto nivel de conciencia. Claro. No alguien que nunca se enoje, ¿no? Entonces, ese proceso de felicidad, mi experiencia de eso es de una forma de fluir artística. Entonces, mi invitación es a que seas un artista de vivir. Porque para eso estamos aquí. No estamos aquí para sobrevivir. Definitivamente. Y regresándome un poquito más, comentabas que a los 14 años y luego te fuiste a los 5. ¿Qué pasó a los 14? A los 5 tomé la decisión de organizarme. Y nada más que pues yo no sabía qué carambas. No sabías cómo No. iban a hacer.
Y yo creo que más adelante por eso estudié un par de carreras económico-administrativas que nada que ver con el desarrollo humano. Porque Estudiaste Mercadotecnia y Comercio Internacional, ¿no? Estudié Mercadotecnia y Comercio Internacional. Pero entonces a los 14 años, en una playa, de pronto, bueno, en Zihuatanejo, de hecho, en un viaje con mi familia, estaba yo solo, eran las 9 de la noche, estaba yo sentado en la arena, pero esto está muy loco. Y van a decir que a lo mejor estoy medio lurias, pero bueno, no importa, estoy fascinado porque me digan que estoy loco, pero estaba yo sentado en la arena, 9 de la noche, estaba la luna llena, frente al mar, y de pronto algo ocurrió. De pronto empecé a sentir una sensación de amor, de plenitud, de gozo, y como que en esa sintonía, de pronto una conexión súper fuerte con el mar, pero enorme, las estrellas, incluso sentía la distancia entre una estrella y otra, con la luna, y de pronto empezaron a brotar un montón de respuestas en mí, de cómo surgió el agua, como si alguien me estuviera respondiendo en por qué sí somos hijos de las estrellas, y desde el Big Bang, y que somos polvo de estrella, y una sintonía de amor, de gozo, de plenitud, en donde sentí que no había un solo límite, nada. Fue una especie de meditación, que después entendí que era una meditación metafísica, que fue... Que en ese momento a los 14 años no tenías ni idea. Ni idea, pero surgió así natural y sentí una plenitud, un gozo y una conexión con el mar, un amor, y de pronto mucha luz, y comencé como a, de pronto aterrizar, y dije, ay, qué padre. Yo en la misma posición, dije, ay, qué bonitos 20 minutos, veo 11 de la noche. Habían pasado 2 horas y cacho, un poquito más. Yo en la misma posición, no se me habían dormido las piernas. Y de verdad, la sensación en tiempo fue de 20 minutos. Y no te metiste nada. Nada, absolutamente O sea, nada. no fue un viaje astral puro. No usé ni siquiera esas hierbitas líquidas que dicen que son que para conectarse con no sé qué. No, nada, nada. Entonces, bueno, a lo que voy es, regresamos, acabó el viaje, regresamos a Ciudad de México y en la casa de mis papás, en mi recámara, yo tenía una terraza muy grande. Entonces, todos los días salía a la terraza a buscar esa conexión y a veces la encontraba, a veces no. Entonces, me dediqué a meditar, a conectarme con la luna, con las estrellas, Entonces, todo lo que ocurrió en esa meditación lo colocaba y todo lo que coloqué en la meditación ocurrió, pero todo es todo. Entonces, honestamente, mi vida no la platico normalmente porque es una vida que acaban diciendo, ay, ajá, ay, tú, ¿qué te metiste? Ay, qué locura, porque no es muy creíble, o sea, y me refiero a áreas en los deportes, en la cultura, en lo empresarial, en el liderazgo, en colegio, todo lo que coloqué en las meditaciones ocurría. Por ejemplo, Como ejemplo, ajá. Por ejemplo, yo en la secundaria yo amaba los deportes y de hecho creo que yo iba a la escuela exclusivamente por un tema, por el tema de los deportes. Yo era velocista, corría 100 metros planos. Entonces, antes de eso, pues era un velocista regular. Entonces, meto en la meditación el amor que le tenía yo a la velocidad. Acto seguido, siguiente temporada, campeón de 100 metros planos, medalla y campeón otra vez y prendo la antorcha de unos juegos. Prendí la antorcha de unos juegos, así frente a 600 atletas y todo maravilloso. Esa experiencia. Pasaba yo frente al Comité Olímpico Mexicano, yo decía, yo algún día, para mí era como una catedral el Comité Olímpico Mexicano. Lo meto en la meditación, acto seguido, 6 meses después, ya estaba yo en el Comité Olímpico como selección nacional de handball. Por ejemplo, un día fui al teatro, en octubre, y me encantó la obra, ¿no? Dije, ay, qué bonita obra, algún día voy a estar en el escenario, en octubre. Y lo metiste a la meditación. Lo meto en la meditación. En enero me habla una amiga y me dice, oye, yo sé que tú no eres actor, pero hay una compañía profesional de teatro que se llama Thespians y van a hacer una audición, a ver, llégale. Ah, pues voy. Yo dije, voy a hacer Árbol 3, ¿no? Y todos los actores en el currículum colocando ahí, ¿no? Pues que Escuela Nacional de no sé qué, y luego Bellas Artes y el CEA y Televisa. Y tú nada. Dije, no, pues yo dije, teatro experimental de clase de literatura. No sé, dije, ¿qué hago? Pues total, que entro a la audición, los detalles no los cuento mucho porque sería otra historia, y me quedo en la compañía. Después viene la audición del personaje, yo dije este personaje, y me quedo con el personaje. Y acaba la primera presentación, viene el premio al mejor actor, y que me gano el premio. Por ejemplo, pero lo coloco. O sea, hoy ya sabes que esos son decretos. Más allá, porque sabes que... O sea, tú sientes que eso viene más allá de mucho solo más allá, porque tiene más allá que solo decir, solo declarar, sino como que es una posibilidad orgánica, porque yo literal me sentía hijo del sol, hijo de la luna, hijo del mar, hijo de las estrellas, de la tierra. O sea, orgánicamente cuando yo salía a meditar, porque recuerda que lo hacía todos los días, no era nada más de un día declaré,
sino entraba a meditar, orgánicamente me conectaba y orgánicamente causaba. Yo sentía cómo causaba el proyecto, lo metía lleno de luz y ¡paz! Pero así te puedo contar 1,000,000,000 de cosas más que no son creíbles. ¿Y sigues meditando? Claro, por supuesto. ¿Y sigues metiendo cosas a la meditación? Sigo metiendo cosas en la meditación. Después ya con el paso de los años empecé a progresar con el tema. Me encontré un maestro espectacular que se llama Ernesto Espejel, que ya trascendió. Y me lo hizo más fácil, porque él me dijo, nada más ama. Y yo, ajá, ¿y cómo se hace eso? ¿No? Entonces empecé a ir con él y yo vi cómo sanó gente, que esa es otra historia que esa está más cañona. Pero incluso hasta la sanación, interponiendo manos, etc. O sea, cosas espectaculares que hacía el señor Ernesto, que después empecé a aprender y lo hice unas cuantas veces con casos extraordinarios que después dejé de hacer. O sea, digamos que desde tus 5 años, cuando tuviste esa planeación en tu cabeza de algún día yo voy a hacer algo, sí. Ese día te llegó algo a la vida y empezaste a recibir mensajes. Sí. Hasta que llegó lo de la meditación. Cuando llegó lo de los 14 fue demasiado. Exactamente, de los 5 a los 14 eran mensajes, 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 y a los 14 era ya esa prueba orgánica, y a partir de los 14 a los 24, de los 14 a los 24, ya fue como esa tangibilidad. Y a los 24 años... O sea, a los 24 empezaste a palpar lo que tú ya estabas sí. meditando de una u sí. otra. Okay. De los 14 a los... Esos 10 años fueron de años maravillosos, creando cosas increíbles. O sea, de hecho, mi primer conferencia motivacional fue a los 17. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llegas a empezar a ser speaker? Veo a Patrick Devlin, fundador de ¿no importa? No. Fundador de Ópticas Devlin. No, fundador de Ópticas Devlin. Y Pat es un ser humano extraordinario. Entonces lo veo en el escenario y dije, ¡ah! Yo quiero hacer eso. Lo meto en la meditación, conozco a Pat y empiezo a platicar con él. Me impulsa, me inspira, y a los 17 años doy mi primera conferencia en un auditorio de 522 personas. Imagínate un escuincle de 17 años ahí. ¿Y de qué hablaste? Tú fuiste a Win for Win. Sí. Viste, hice una dinámica en Win for Win, sí. Que fue en el 2019, organizada por Bere Ramos y Diana Gimendi. Y también ya los conocen, ya vinieron a entrevistar. Maravilloso. Una dinámica que hice en Win for Win el 2019 es una dinámica que diseñé a los 17 años, que estuvo súper divertida. Okay. La gente acabó con una ovación de pie. Entonces, digamos que mi primera conferencia, yo creo que fue porque, tal cual fue la primera, me arrojé con tanto corazón que cuando acabo y digo, mi nombre es Eduardo Dey, muchas gracias, y ¡pah! Y cuando me levanto, veo cómo la gente se pone de pie. ¿Y a quiénes eran estos espectadores? O sea, ¿eran algún público, un target en específico? Sí, era yo líder estudiantil. Okay. Entonces, fue un evento de padres y sus hijos al mismo tiempo. Entonces, digamos que habrán sido como 150 alumnos, los papás, por ahí andaban, y bueno, yo me aproveché de eso para, según yo, practicar, pues la práctica fue maravillosa. Entonces me empezaron a invitar rectores de distintos lugares. Tuve la oportunidad de dar entrenamientos para niños de la calle, conferencias para niños de la calle, en el TEC de Monterrey, en la Anáhuac, en la UVM de Lomas Verdes principalmente. Entonces, fueron 7 años de experiencias preciosas desde ese lado. Desde la parte del speaking. Como speaker. Y también en el tema de liderazgo, cosas preciosas. En el tema del colegio también me fue maravilloso. En el tema de los deportes, porque ahí no acabó la historia. También jugué fútbol americano, también fui maestro de natación. O sea, fui muy activo en esa área. En el área de no, pues en todas las áreas. En el área cultural, pues te digo, lo de la actuación. Una vez un concurso yo canto espantoso. Bueno, pues en grupo, en un coro, ahí vamos a un concurso y lo meto en la meditación y que quedamos en primer lugar. O sea, es como... Bueno, digo, pero era un coro, no eras tú solito. No era yo solo, claro. De hecho, yo era bajo y yo cantaba así, ¿no? Cosas de verdad súper preciosas. Y a los 24, para cumplir 25, viene mi cumpleaños, mi mamá dice, sóplale a la velita y pide un deseo. ¿Y qué crees? Que la arrogancia se presenta. Y le digo a mi mamá, pues, ¿qué voy a pedir, ma? Ya tengo todo. No tengo todo. O sea, mi vida ha sido varias vidas al mismo tiempo. Y soplo la velita sin pedir un deseo. Y de los 25 años para adelante fue un infierno. O sea, por más que yo meditaba y por más que colocaba, no ocurrían cosas. O sea, fue... Porque la arrogancia se presentó en tu cumpleaños. Totalmente. Y
literal, te puedo decir que casi destruí mi vida. ¿Y en qué, o sea, esa mala racha o ese infierno, como tú le llamas, en qué momento termina o cómo termina ese infierno? Fíjate que después de muchísimas catarsis, después de haber de literal perdido todo, acabar viviendo casi en un cuartito, en un edificio, en un techo, o sea, fue impresionante, literal. Y aparte, no me permitía volver a molestar a mis papás para pedir apoyo, ¿no? Entonces, Que también es un poco de arrogancia. sí, totalmente, por supuesto, por supuesto. Pero entonces esa misma arrogancia ahora era una culpa Claro. y una vergüenza. Entonces me sentía culpable y avergonzado. Sí, todo lo que a lo mejor nuestro querido llamado ego Sí, te llevó en algún punto, que me queda claro que tienes humildad porque te conozco y sé que a lo mejor has vivido muchísimas cosas, pero no dejas esa humildad de lado, pero de una u otra forma el ego te elevó y ya tu ego estaba muy abajo. estaba yo hecho trizas. Porque yo también creo que el ego no hay que destruirlo, porque No, creo no. que el ego es un mecanismo funcional. Y Creo lo que digo, puede ayudar. Yo estoy convencida de que el ego sí a veces puede dañarnos, pero también nos levanta muy cañón. sí, sí, no, y el ego es consecuencia de una construcción de la ilusión de la mente. Entonces, si me permito tomar una distancia a mi mente y la mente a su vez que sea un mecanismo que use al ego, en vez de al revés, que mi mente, o sea, yo ser un sirviente leal de mi ego que a su vez es construido por mi mente, eso me destruye. Claro. Pero si lo giro y lo miro, que las meditaciones no mind no significa no usar la mente, al revés, es no ser usado por la mente, Claro. sino darle la vuelta a la mente y yo generar una distancia. ¿Y cómo genero esa distancia? Pues con la contemplación. Pero durante esos años yo no estaba contemplando un carajo, yo estaba haciendo ese maldito demonio en mí. Entonces, no les cuento los detalles, pero sí fue una guerra espantosa. ¿Y cuánto tiempo te duró eso? O sea, después de tus 10 años de muy buena racha, de todo estaba padrísimo, ¿cuánto tiempo te dura la otra parte? 8 años. ¿Y cómo la rompes? Pues mira, de hecho yo tomé el proceso, no sé cuánta gente de la comunidad de coaching transformacional Yo creo que la mayoría. está en este programa, pero bueno, pues, entro a mi proceso de coaching transformacional, hecho pedacitos, y eso no significó que ya me puse de pie luego, sino seguía yo hecho pedacitos, Sí, sí, sí. pero ahora ya usando otro tipo de mecanismos y otro tipo de funciones en mí, yo seguía buscando el cómo salir adelante, nunca me detuve, eso sí, nunca me detuve. Durante 4 años y medio me estaba yo preparando para ser entrenador, sin saber que me estaba preparando para ser entrenador. Generé una relación muy cercana con muchos de ellos, de los entrenadores. Yo tomé mi proceso en Mexworks, que fue el primer... La primera empresa. digamos que la primera empresa masiva en Ciudad de México y Guadalajara. Vamos a aclarar, en México. Fue el primer gran proyecto de coaching transformacional y cuna del 98% de todas las empresas que después existieron, ¿no? Yo ahí tomo mi proceso y generé una gran relación con ellos. Muchos de ellos eran extranjeros, chilenos y argentinos, Francisco Saz, Gabriel Nosovich, después mexicanos como Rodrigo García Platas. Entonces generé una relación muy cercana con ellos, en amistad, sobre todo con Francisco Saz y con Rodrigo García Platas, muy al principio, porque cuando Rodrigo se estaba preparando yo estaba capitaneando, y de hecho yo trabajé en Mexworks, fui coordinador. ¿Rodrigo no es más chico que tú? Sí, claro, pero él fue entrenador primero que yo. Ok. Y yo no quería ser entrenador. De hecho, hice 400 capitanías y fui coordinador de intro. Y muchos me decían, güey, ya aviéntate a declarar. Y yo decía, ¿sabes qué decía? No. ¿Pero por qué? Decía mi equipo, mi familia y mi gente. Me decían, güey, eres muy bueno. Las catarsis que provocas en como staff son maravillosas. Y yo decía, no, porque la vida de los entrenadores está horrible. Yo les decía, guácala, se la pasan viajando por todos lados y yo siento que es súper repetitivo su trabajo, claro, lo dije desde la ignorancia. Yo decía, yo no quiero ser entrenador, no para nada, pero andaba yo súper metido. Como cuántos de nosotros dijimos lo mismo en un principio, Sí. ¿no? Pero andaba yo súper metido, incluso hasta en la vida con ellos, ¿no? Y el primer entrenador máster que dijo, Dey, tú ya sería muy bueno que comenzaras a prepararte para ser entrenador, fue Francisco Saz, chileno. Fue el primero que digamos que me alentó a la posibilidad.
Después, por distintos mecanismos y etapas de la vida, de todos modos no quise, y no. Y Jim Hellam, que ya trascendió, un extraordinario entrenador, que fue entrenador 35 años, norteamericano, fue uno de los primeros entrenadores a principios de los 80s de todo el programa. Él fue el que de una u otra forma me dio un gran voto de listo, ya estás listo, ¿no? Que para mí fue una gran bandera, porque yo también estaba buscando un mentor que dijera, ya estás listo. Gran mentor. Hubo otros entrenadores que confiaban en mí, ¿no? Pero tal vez a mí me faltaba Tú creer un poquito en ti. creer un poco más en mí. Y bueno, para no hacer la historia larga, porque qué flojera, después de casi 5 años de estarme preparando sin saberlo, de pronto ya estaba yo en un escenario y comencé a desarrollarme y apoyándome de otros grandes maestros. Más adelante, el doctor Ray Blanchard, que fue el entrenador de entrenadores en la década de los 80s, cuando el proceso comenzó a exportarse a otros países que no fuera Estados Unidos. Ray Blanchard fue el entrenador que entrenó entrenadores para que se fueran a otros países. Entonces me acerqué a él y me apoyó muchísimo para generar muchas herramientas de entrenamiento masivo en sala. Entonces, bueno, ya el proceso, ya llevo 11 años. Ya este año cumplo 12 años como entrenador. Y luego he visto entrevistas de algunos entrenadores que dicen que llevan 20 años dando entrenamientos y me llama la atención porque yo los vi en su proceso y yo digo, Y no daban entrenamiento. pero si yo ya era entrenador, ¿por qué llevas 20 años? Y yo me acuerdo que tú recién habías entrado. Se suman años. Sí, como que creen que entre más años más sabes y sabes que no necesariamente. ¿Sabes que me cuesta trabajo creerte que te costó trabajo? Porque toda la parte del previo que tenías de ser speaker. Sí. O sea, yo pensaría que ser speaker implica muchas cosas, ¿no? Pero te dedicas mucho a la parte motivacional. Sí. Entonces, después de eso, pasarte o sea, ya tenías un background muy grande. Pero hice una pausa muy grande, porque a los 24 Bueno, sí. dejé de hacerlo y me desconecté por completo de eso y me dediqué más al tema de las empresas. Tuve una exportadora, una importadora, todas quebraron. Tuve una marca de dulces, Quebró. tuve varias comercializadoras, o sea, por eso digo, no me detuve, pero qué madriza me O sea, puse. digamos que a los 24, cuando cumpliste los 25, volviste a ser un ser humano normal. y luego te reconectaste después de tu proceso con toda esta parte y te reempoderaste para seguir inspirando a otros. Sí, y me gusta mucho el trabajo que hacía. De hecho, en Mexworks era yo algo famoso porque hacíamos muchos eventos. Y yo era el maestro de ceremonias de los eventos en Mexworks. La comunidad era muy grande. Hacíamos los Nerd Awards, que lo organizaba, el líder era Gustavo Jaime, ¿no? Actualmente promotor de Nick Vujicic. Ok. Y Gustavo Jaime, y yo era durante 4 años, junto con Tavo Garay, los dos éramos los que llevábamos el evento y éramos los que generamos el proceso creativo cómico del escenario. Las posadas de Mexforce durante 4 años las diseñé y aparte era el maestro de ceremonia. O sea, estaba yo muy cerca de la comunidad y te repito, hice demasiadas capitanías. No, y después, aparte después de eso también te entrenaste para otros talleres. No, y solamente... me certifiqué por la UNAM como coach ontológico puro. En la CEP tengo 2 certificaciones, luego las 2 con Ray Blanchard, las 2 certificaciones internacionales con él. O sea, no fue como saber a ver qué ocurre. No, te preparaste. Sí. Te preparaste Pero bien. porque era mi hobby. Yo decía, qué rico está esto, qué padre. Era mi pasión. Y un día mi papá me dijo, ok, tienes la marca de dulces, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no te dedicas a tu hobby, que tu hobby te lleve a otros niveles maravillosos de vida? Suelta la marca de dulces. Y en esa plática con mi papá dije, ok, pa, venga, va. Te desaprendiste de los dulces. Exactamente, y entonces me desaprendí de esa tensión en la cual creo que en el fondo, ¿sabes qué? Es que encontré que yo me sentí un guerrero. Escucha, yo me sentí un guerrero. ¿Y qué requiere un guerrero? Guerra. Entonces yo inconscientemente todo el tiempo estaba buscando guerra. Y luchabas. De pronto yo tenía una empresa poca madre que exportaba productos de consumo a Canadá y detergente a Haití, bla, bla, bla. Y después yo generaba pelearme con mis socios y destruir todo porque mi guerrero interno era guerra y ahora vamos a destruir todo. Y ya, ¿qué ocurría después? Yo soy un guerrero y voy a salir adelante porque soy súper chingón y ahí voy. Y construía otra empresa. Y ahí vamos, y todas felicidades, wow, ahí vamos. Destruyas. Y yo generaba inconscientemente otra vez algo y madres, y vamos para abajo. Pero ¿qué ocurría conmigo? ¡Vamos para arriba! Y cuando me doy cuenta de esto, dije, a ver, espérate,
¿Y si dejo de ser guerrero? ¿Y si dejo de pelear? Y mejor me permito ser un emperador. ¿Qué hace un emperador? Un emperador, sí, gesta un resultado, maneja mecanismos, tiene caída, se pone de pie, caída, se pone de pie, pero conquista. Después de que conquista un reino, disfruta el reino. Lo disfruta como plataforma, ahora, ya lo disfruté como plataforma que sigue. Y genera otro proceso en Pero otra sin etapa. destruir lo que ya Sin construiste. destruirlo. Y vamos a la siguiente etapa, pero ya tengo una plataforma, va a la siguiente etapa. Y así, un emperador no es un rey. Un rey tiene un reino, un emperador tiene varios reinos. Entonces, cuando me cae el 20 de eso y escucho la voz de mi papá, dije, por supuesto, y además yo vengo a la vida a divertirme, no vengo a sobrevivir, se acabó. Y resulta que cuando haces las cosas sin importar cuánto te paguen, es cuando más te pagan. Y aparte el camino se pone súper divertido y de crecimiento. Y eso fue lo que fui haciendo. Construiste un imperio. En los últimos 11 años y medio, sintiéndome como que, ¿qué conquisté aquí ahora? Ya conquisté Ciudad de México, ahora vamos a conquistar Guadalajara, vamos a conquistar Saltillo, vamos a conquistar el sur de la República, ahora Estados Unidos, y ahora vamos a Italia, y ahora, ¿sabes? Y ahora Sudamérica. Y entonces ir como avanzando, como dijo Che Guevara, si avanzo, sígueme. ¿No? Y así fuiste construyendo todo lo que has construido, porque aparte de todo esto has dado miles de talleres, has inspirado a muchísimas personas y aparte sé que tienes un premio que obtuviste en septiembre del año pasado, del 2020. Cuéntame un poquito del premio. Sí, eso estuvo muy lindo. De hecho, es una edición que ocurre desde hace no sé cuántos años, que generan al grupo de los 100 hombres y mujeres más destacados del país. Entonces tuve el gusto, el 15 de septiembre, justo además el 15 de septiembre, surgió la publicación en la que aparezco dentro de los 100 hombres y mujeres más destacados del país. Entonces estuvo muy bonito porque soy como representante de una comunidad de 70,000 personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar, que tampoco son tantas porque luego veo a mentores que han trabajado con... Y supongo que nunca imaginaste llegar a tener un premio de ese ámbito, o sea, de ese tamaño. Fíjate que no sé si lo imaginé, pero lo que sí sé es que no lo estuve buscando. Que es un premio del Salón de la Fama, ¿no? Sí, como le decía a mis primos que les encanta el fútbol americano. Bueno, no estuve en el Salón de la Fama de la NFL, pero por lo menos estoy en el Salón de la Fama del Desarrollo Humano. Pero está súper padre, porque finalmente no lo esperas y lo haces a través de lo primero que comentaste cuando empezamos la entrevista, del amor. Sí. Entonces está súper bonito que desde los 5 años que tuviste ese primer contacto, hoy a tus no importa cuántos años, sigues, sí. O sea, a lo mejor tuviste una racha, pero finalmente sin esa racha hoy no estarías donde estás. Y todo va a estar bien. Y aparte, déjame decirte algo, porque hace un momento mencionas, y entonces con esto construiste cierto imperio y todo lo que tienes. ¿Sabes que creo que tengo nada? Porque realmente, además, nuestro trabajo es intangible. Todavía si nos dedicamos a las bienes raíces, a lo mejor, sí, tengo 15 edificios y tengo Aquí todo es intangible. Al final de cuentas, yo me considero un artista en mi trabajo. Y muchos de los que han estado conmigo me dan como esa retroalimentación. ¿Y qué es un artista? Es nada. O sea, realmente al final de cuentas, gracias ahora a entender que no tengo nada, versus a los 25 que decía tengo y tengo y tengo. ¿Para qué pido si ya tengo todo? No tengo nada. Literal, nada. Pero entonces te puedes permitir seguir pidiendo. No, entonces como no tengo nada, tengo derecho a todo. Qué bonito. Porque entonces procuro soltar la aprehensión, el aprender, el aprender, para entonces entenderme que si me vuelvo a conectar con esa meditación de los 14 años que fue aparentemente involuntaria, que entiendo que sí fue voluntaria, porque hubo una voluntad inconsciente, que si realmente somos amor, y que el amor es la sintonía del inicio, el camino y el destino, entonces solo somos una sintonía. Entonces si solo soy sintonía, entonces ni siquiera le quiero perdonar a nadie, ni siquiera a mí, no tengo nada de qué culparme, nada de qué avergonzarme, no tengo enojo hacia nadie de mi pasado. Puedo tener un estado de enojo hacia alguien, pero entiendo que yo estoy usando ese alguien porque yo tampoco soy mi enojo. Y puedo entender la versión de la otra persona y puedo entender mi versión en ese momento de cómo lo detoné. Y creo que ahí me permito ser libre. Claro. Qué bonito.
Qué bonito y me parece una muy bonita forma de cerrar esta entrevista diciendo todo eso y que la gente lo sepa porque creo que muchos podemos identificarnos con eso y ¿sabes qué? Más que identificarnos, muchos podemos agarrar eso para poder volver a impulsarnos. Sí. Y volver a empezar porque creo que hay, así como yo, así como mucha gente que conozco, estamos en un camino para volver a empezar. Entonces, como ya es tradición en Háblame de ti, voy a empezar el día de hoy yo. Todos sabemos, o bueno, ya sabemos aquí, que el agradecimiento es la base de la abundancia. Entonces yo quiero hoy agradecerte a ti por todos los regalos que me has dado a mí personalmente, por los regalos que le has dado a mi familia y por los regalos que le has dado al mundo entero que ha tenido la fortuna de caer en tus manos porque eres verdaderamente un regalo para esta vida. Y de verdad me siento conmovida, me siento motivada, siempre que te escucho me motivo y te voy a escuchar ya todos los días para motivarme a algo, hacer cosas diferentes porque de verdad eres un hombre extraordinario y me siento muy agradecida de haber cruzado mi camino contigo. Mi reina, lo primero que te puedo decir es gracias por ver en mí lo que hay en ti, porque no puedes ver belleza en alguien más si esa belleza no existe en ti. Lo recibo con todo mi amor, muchas gracias, pero al final de cuentas, entendiendo que somos nada, merecemos todo, te amo desde hace muchos años. Te conocí desde a ti. Pues es que de por sí no estoy muy alta ya, pero estaba muy pequeña, tenía yo 19 años cuando nos conocimos. Sí, qué hermosa, y tu camino ha sido inspirador y extraordinario, así como tu familia lo es. Te amo y gracias por la oportunidad que me das de poder compartir este espacio contigo, con todos ustedes. Y así como en aquella terraza en Acapulco, cuando tenía 5 años, que le dije a mi abuelo, y todo va a estar bien, yo te digo a ti, y todo va a estar muy bien. Solo confía. Y hay que tomar acción. Definitivamente. Y no soltemos el amor. Y nada nos pertenece. Y siendo nada, tenemos derecho a todo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Pero antes de despedirnos, cuéntame dónde puede encontrarte la gente, tus redes sociales. En Facebook, la fanpage es Eduardo Day R, así pegado, juntito, Eduardo Day R. En Instagram es day.eduardo y en el canal de YouTube es Eduardo Day. Todo nació de la pandemia el año pasado. O sea, yo en redes sociales no hacía nada. Sí. Y hay algunos videos, por ejemplo, en el canal de YouTube de distinciones que he diseñado, muy divertidas. Espero te gusten. Duran como 5 minutitos, 6 minutos. Y en Facebook hay un montón de lives. Y este año casi no he hecho nada. Sí, me acuerdo que no eras como muy activo en redes sociales, pero pues no nos quedó de otra. Sí. No nos quedó de otra y pues gracias por compartirte con nosotros. Muchas gracias. Gracias a nuestros amigos de 200 grados por el patrocinio, gracias a Estudio Satélite por prestarnos el espacio y siempre ser tan atentos. Y gracias a ti por seguirnos viendo, gracias a ti por seguirnos echando porras. Te recuerdo, esto es Háblame de ti, mi nombre es Miriam Berkovich, prende tu luz, ama tu locura y abraza tu autenticidad momento a momento, que este es el único momento que tenemos. Nos vemos.